es bueno que nosotros no solo sepamos nuestros derechos, los conozcamos, sino que un poco nos apropiemos y conozcamos justamente las rutas que se deben seguir cuando alguna situación ha vulnerado algún derecho nuestro o de alguna persona que apreciamos. No sé si William, para dar inicio, me permite compartir, por favor. Gracias. Sí, estimada abogada, está habilitado. Ah, ya, perfecto. ¿No? Bueno, estoy con problemas. Les decía que estoy con un poco de problemas técnicos, pero mientras se van subsanando, vamos empezando. Un poco quería primero agradecer a todas las personas que están con su cámara prendida, agradecerles por la interacción personal que se puede hacer. Siempre es bueno ver, bueno, ahora ya no nos podemos tocar, pero por lo menos vernos a nuestros ojos y conocernos y que me permitan un poco ingresar también a sus vidas. Gracias. Sean bienvenidas todos y todos. Y en efecto, como William ha manifestado, yo soy Mayra Soria, soy abogada, soy también hermana en la fe, integrante de la red ecuatoriana de fe, y me gusta mucho siempre trabajar con paz y esperanza, estos temas que a veces son un poco delicados. Quisiera partir un poco del tema de entender qué es la violencia. Partiendo un poco de entender cuál es el concepto de violencia, ¿no es cierto? Y de saber qué es violencia. Y un poco podemos entender, porque yo creo que si ahorita preguntara, por ejemplo, si pudiéramos hacer algún tipo de reacción utilizando ya sea la manito o ya sea alguna forma de comunicarlo, yo les preguntaría a ustedes, ¿en algún momento de sus vidas ustedes se sintieron violentados? ¿Alguien ejerció algún tipo de violencia contra ustedes? Si pueden alzar sus manitos, ya sea de forma virtual o de forma física, me gustaría saber si es que alguien les ha violentado de alguna manera. Voy a levantar yo también la mano y voy a decir que a mí también en algún momento de mi vida quizás pudiéramos recordar esos momentos en donde fuimos violentados, ¿no es cierto? De múltiples formas, ¿no? A veces fueron palabras, a veces fueron gestos, acciones y quizás un poco de diferente índole en muchos momentos, ¿no es cierto? Y estos actos de violencia de alguna manera dejaron huella en nosotros para poder establecer nos violentamos. Entonces, siendo así, un poco quisiera partir de un concepto que en una asamblea de la ONU se estableció justamente qué es el acto de violencia. Y violencia voy a coger un poco de este concepto que aunque se lo acopló mucho al tema de la violencia generalmente que se propicia en contra de las mujeres, sí me parece que tiene un concepto o elementos que pueden ayudar. La violencia es todo acto, toda omisión que de alguna manera causa algún efecto, ya sea psicológico, ya sea algún efecto dañoso físico en nuestro cuerpo o en nuestra integridad, que tuvo esa intención, ¿no? Esa intención de causarnos daño. Entonces, este tipo de violencia pues nos da a entender a nosotros que existen ciertamente ciertos actos que de alguna manera no solamente que nos hacen sentir mal, nos ocasionan daño, sino que ya vamos señalando o ya nos vamos encaminando a que de estos actos se produce también tipificarse en delitos. Y un acto de violencia es un acto
en contra de la dignidad de las personas, ¿sí? Entonces, quisiera partir un poco del concepto de personas, porque yo creería que ustedes también entienden que todas las personas que estamos aquí, vamos a ver cuántos estamos participantes, 27 participantes los que estamos aquí, algunos están acompañados de sus hijos, de sus familias, de sus esposos, de sus amigas, incluso pueden ser más, ¿no es cierto? Entonces, todas las personas que vemos aquí, los rostros que están prendidos y quizás más allá de algunos, son personas y existen normas no solamente constitucionales ecuatorianas, sino también incluso de carácter internacional, que nos llevan a establecer justamente de que todas las personas, no importa nuestro género, nuestra condición, nuestro estatus, quizás incluso migratorio, todas las personas somos primero iguales. De hecho, olvidamos de estas situaciones, pero existen internacionales que nos hacen recordar a nosotros estos derechos, sino también que les hacen recordar a los estados esta opción de tutelar estos derechos. Ahora sí ya puedo compartir. Creo que es esta. Me van diciendo, no, no es esta. Creo que es esta. Les decía como resultado un daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, así como también las amenazas de tales actos, coacciones o privación de la arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida como en la vida privada. Desde el año 93 existe este concepto que para mí es como orientador, ¿no es cierto? Les decía que partamos de que todos los seres ahora, un poco profundizando en la normatividad de la Constitución del Ecuador en donde estamos, señala que las personas extranjeras que se encuentran en territorio ecuatoriano tendrán los derechos y deberes que las personas ecuatorianas, ¿sí? Los mismos derechos y los mismos deberes de las personas ecuatorianas. Entonces, más abajo vemos donde dice, se garantizan entonces los derechos a no ser discriminados por alguna razón, obliga al Estado a realizar acciones afirmativas para promover una igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en alguna situación de desigualdad. ¿Qué pudiera ser? Alguna víctima de alguna violencia, ¿no es cierto? Entonces el Estado tiene que velar y garantizar porque estos derechos sean protegidos. Y asimismo, en el artículo 66 nos dice garantizar los derechos a la integridad física, psíquica, moral y sexual, ya que disfrutemos una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces, de estos primeros análisis de estos artículos, podemos entender que tanto internacionalmente como constitucionalmente, recordemos un poco solo un tip, así como muy básico de derecho. Una de las normas, mejor dicho, la norma suprema que regula al Estado ecuatoriano es la Constitución de la República. Vamos que algo así a decir como, no quisiera ser tan hereje en compararle a la Constitución como con la Biblia, pero nosotros entendemos que la Biblia es la palabra de Dios y sobre esa palabra no existe suprema autoridad. La Constitución es algo así en el derecho, ¿no? No importa la ley, no importa el reglamento, no importa la resolución, la Constitución de la República es la máxima autoridad respecto de las jerarquías de las otras normas. Y la Constitución del Ecuador pues nos está diciendo esto. Primero que todos, no importa si seamos ecuatorianos o extranjeros, tenemos derechos.
somos iguales, tenemos dignidad, y si es que estamos en alguna condición de vulnerabilidad, el Estado tiene la obligación de realizar cualquier acción para garantizarnos nuestros derechos y que tenemos derecho a una vida libre de violencia. Básico para entender entonces que todas las personas tenemos garantizado este derecho. Ahora, ¿qué pasa cuando existen actos de violencia? Como un poco lo que vimos del concepto. Y vamos hoy un poco a ir viendo los temas de qué tipos de violencias existen, ¿no es cierto? Como muy cercano a nosotros entendemos la violencia psicológica, todas estas agresiones verbales. Pueden ser insultos, pueden ser amenazas, a veces incluso los chistes mal dichos también constituyen un tipo de violencia, ¿sí? Siempre creo que pongo el caso de una persona de una mujer que vivió tipo de violencia psicológica. El señor no le agredía, no le pegaba, pero ¿qué pasaba con esta mujer? Ella era una chica muy guapa, muy inteligente, muy linda, muy bella. Ella era cajera de un banco y tuvo un accidente de tránsito que le provocó una discapacidad física. Ella nunca más pudo, tuvieron que para que no pierda la pierna, tuvieron que amputarle, como decir, una partecita del hueso y ella quedó un poco renga, un poco coja. Entonces, siempre se burlaba de este defecto físico con el que quedó después de su accidente de tránsito. Y ella, siendo una mujer tan guapa, no podía superar estas situaciones y ella se sintió afectada. Al hacerle un examen psicológico se detectó que en efecto estos insultos, estas burlas que él hacía, de alguna manera estaban lesionando su capacidad psicológica, su integridad psicológica. Entonces, estas cosas se les denomina violencia psicológica. También es, por ejemplo, el hostigamiento, la persecución, el control de creencias y de acciones, ¿no es cierto? De alguna manera daña la autoestima de la persona y provoca violencia psicológica. Como otro tipo de violencia, tenemos la violencia física, que está establecida como todo acto en el cual se lesiona, se hiere a una persona y se le causa algún tipo de enfermedad o incapacidad para el trabajo. Ahí tenemos varias clasificaciones, ustedes ven como 4 clasificaciones, que un poco van desde las más leves hasta las más lesivas. Estos de aquí son delitos, pero incluso hay lesiones que pudieran ser de un día, de 2 días, que aunque no constituyen delitos, sí siguen constituyendo infracción, es decir, que igual tiene que ser sancionado. Quizás ya no va a ser un delito, pero sí va a tener que pagar de pronto una multa o incluso si es que a veces las lesiones fueron con algún agravante, pudiera también tener como penalidad la cárcel. Vemos entonces más adelante la violencia sexual y entendemos como violencia sexual todos los actos que se cometen en contra de una persona, ¿no es cierto? En contra de su voluntad, sin el consentimiento. Y vamos a ir viendo qué tipos de violencias nomás. Un poco para que entiendan, la violencia sexual ataca algunos derechos que tenemos nosotros. Todas las personas que tenemos aquí, las que somos mayores de edad, tenemos derecho a nuestra libertad sexual, a la integridad sexual, y los menores, a más de las 2, también tienen el derecho a su indemnidad sexual y a crecer en un ambiente libre de violencia sexual, a un libre desarrollo, ¿no? Entonces, cuando alguien ataca estos derechos, puede cometer diferentes tipos de delito. Por ejemplo, el abuso sexual es todo acto que se ejecuta o que se obliga a ejecutar a una persona sobre sí misma, sobre su cuerpo, y que puede ser un acto de naturaleza sexual sin que exista una penetración o acceso carnal. Generalmente estos se llaman los tocamientos, ¿no? Un ejemplo como muy claro de esto es a veces cuando vamos en los buses y siempre hay una persona que no respeta a su prójimo y de pronto toca partes íntimas o realiza actos quizás de masturbación. Estos actos evidentemente pueden constituir un delito de abuso sexual, el cual es un delito, tiene una pena reprimida de entre 5 a 11 años dependiendo de las circunstancias. Como otro acto de violencia, tenemos la violación, que creo
que es el tipo de agresión sexual que más se nos viene a nuestra mente, ¿no? Y esto del acceso carnal, que se realiza ya sea de forma total o parcial a través de la vía vaginal, oral o anal, y puede ser con un miembro o pueden ser otros objetos contundentes que igual provoquen un acceso, ¿no es cierto? La violación tiene una pena reprimida entre 16 a 24 años de edad, dependiendo de las circunstancias. Entendamos que la violación es un acto donde es en contra de la voluntad de la víctima, pero a veces también incluso en los casos de menores de edad, aunque haya la voluntad de la víctima, al ser menores de edad, ellos no tienen la posibilidad de dar su consentimiento libre y voluntario porque no tienen mayoría de edad. Entonces ellos así den voluntariamente el acto, esto es un delito, ¿sí? Eso es muy importante que lo sepamos diferenciar. Tenemos como otro elemento, no sé, creo que se me saltó uno. No, perfecto. Venimos con el grooming. Estos tipos penales un poco son nuevos y sobre todo en el tiempo de la pandemia es necesario que ustedes los conozcan, a quienes son padres, a quienes están a cargo de niños, niñas, porque el grooming es todo acto de acercamiento a menores de edad a través de medios tecnológicos, ya sea Facebook, ya sea Twitter, ya sea, no sé, Instagram o WhatsApp también. Son todos estos medios temáticos a través de los cuales se busca tener contacto con personas menores de 18 años. En muchos de estos casos, el grooming es apariencia de tener menos edad. Es decir, yo puedo ahorita, por ejemplo, cambiar en mi foto y poner la foto puede ser de un niño incluso, ¿no? Y de un niño de unos 10 años. Y yo a través de esa foto empiezo a hacerme amistad de algún menor de edad y a proponerle concertarnos en toparnos en alguna parte, ¿no es cierto? Los que están de pronto en Guayaquil dijeran, nos vemos ahí en el malecón, en la puerta, perfecto. Entonces nos topamos ahí. Evidentemente las conversaciones que se tienen con estos menores o los objetivos que tienen estas conversaciones son tener acercamientos de tipo sexual, ¿no es cierto? A veces también las famosas fotografías, los sextings que se llama, que son fotografías en que los chicos empiezan a mandarse fotografías de sus partes íntimas o a mandarse fotos entre ellos, ¿no es cierto? Generalmente los pedófilos, los que trafican con pornografía infantil, empiezan con estas acciones de grooming, que es el objetivo de engancharles a los niños, a veces, ya digo, de forma amistosa, pero después ya de forma extorsionante, porque les empiezan a pedir fotografías y si el niño lamentablemente en una fotografía, les empiezan a extorsionar con divulgar esta información. Por eso es importante alertar también a los menores de edad que esta clase de actos pueden cometerse y que no tenemos que ser tan confiados de saber quién es la persona a la cual estamos enviando fotografías. Esto generalmente como para niños, pero tomemos en cuenta que también podemos caer incluso los adultos, ¿no? Serían otros tipos penales, pero digamos la dinámica sería un poco la misma. Otro tipo penal es la pornografía infantil. Es la persona que fotografía, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños, adolescentes en actitud sexual. Es importante saber entonces que la producción de la pornografía infantil abarca a todos estos tipos de verbos, ¿no es cierto? Fotografiar, grabar, tener, incluso la tenencia, aunque no está aquí, existe otro tipo penal en el que solo la mera tenencia de pornografía infantil ya constituye un delito y una persona podría ser detenida. Por eso es también importante y está en conexión un poco con el delito anterior de grooming. Es importante saber qué fotografías no solamente los menores se toman, comparten, entregan o tienen, sino también hacer entender a los niños el peligro de que estas que aparentemente serían videos
de alguna manera son peligrosas porque terminan poniéndolos a ellos y lamentablemente entrarían también a ser la mercadería de mafias que están en el internet, ¿sí? Entonces es peligroso por todas estas situaciones, la pornografía infantil, y como ustedes ven, ya no solamente son fotografías, pueden ser videos, pueden ser cualquier tipo de situaciones, ¿no? Otro tipo penal es la trata de personas. Está también relacionada con los tipos la trata de personas son la captación, transportación, traslado, entrega, acogida, recepción, ya sea para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sean dentro del país o hacia otros países con fines de explotación. Entendamos la explotación en sí mismo y es toda actividad en la que resulta un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida. ¿Con qué objetivo estas condiciones de vida? Pues ahí tenemos un poco la gráfica de la diapositiva, ¿no? Los objetivos de la trata son el tráfico de órganos, la explotación sexual, la explotación laboral, la adopción ilegal de menores, la mendicidad forzada y el reclutamiento forzoso puede ser que sea para casos forzosos, para niños, soldados, generalmente en lugares donde existen fronteras donde hay, se da generalmente también esta situación de la trata. Es necesario entender que entonces la trata evidentemente es una forma de esclavitud moderna, se la conoce, y a señalar que la trata de personas es concebir a las personas como una mercancía en donde se les traslada de un lado a otro lado, donde se las pone a trabajar en situaciones que no son dignas, en donde no se les paga lo justo, en donde son explotadas, en donde son abusadas, ¿no? Esto respecto de la trata de personas. Otro tipo penal dentro de los lesivos, como al igual que la trata, es el femicidio. Y el femicidio constituye un atentado en contra de la vida de una mujer que ha habido situaciones de violencia. Este tipo de violencia es el resultado de una relación de poder manifestada y generalmente se constituye el femicidio como la violencia extrema, es decir, un poco dejamos pasar la violencia psicológica, la mujer perdonó, vinieron las agresiones físicas y la mujer volvió a perdonar. Más resulta que al no recibir un tratamiento, al no haber tomado medidas judiciales o de autocuidado de alguna manera, esto puede terminar en un femicidio. Y un femicidio, pues como entendemos, es el asesinato de una mujer. Y tenemos ahí que la pena es de 22 a 26 años. He querido también pensar desde el confinamiento ahora y en la pandemia, cómo está actuando la violencia, cómo está actuando la violencia en muchos hogares. La pandemia ha obligado a un aislamiento social y al aislarnos socialmente de alguna manera, esto de pronto puede repotenciar los delitos que atrás hemos ido analizándolo uno a uno. Sumado a esto, pues tensiones por situaciones sociales, puede ser situaciones legales, el propio COVID o enfermedades preexistentes o que aparezcan en ese momento, situaciones de empleo, la misma pandemia ha provocado el desempleo de muchas personas o el subempleo de muchas, y esto evidentemente es una afectación a la familia y de alguna manera junto con el confinamiento puede terminar generando
o provocando un mayor, como decía, repotenciamiento de la violencia y provocar todos los delitos. Terminar con los círculos de violencia. A veces no es fácil, no es fácil, no podemos criticar a muchas víctimas de violencia y decirles por qué las mujeres siguen ahí, si les siguen pegando, si les siguen maltratando. Entonces, para las mujeres no es fácil, por eso es necesario tener, no solamente tener conocimiento de las normas, sino también gente atrás que les respalde, es decir, familias, amigos, compañeros de trabajo, vecinos incluso. Todo esto para decirles que el círculo de violencia sí se requiere del apoyo emocional de muchas personas para que una persona salga. Ahí existe a veces también imposibilidad física y en esto un poco quisiera, si bien es cierto el video, les va a narrar una historia. Voy a dejarle que corra el video para luego conversar. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, me gustaría ordenar una pizza. Señorita, usted ha contactado la línea de emergencia. Lo sé, ¿me podría decir el menú, por favor? Señorita, ¿está usted bien? No, la calle es Maple 194. Señorita, ¿hay una persona con usted de la que no pueda hablar? Sí, voy a querer una pizza de pepperoni, por favor. ¿Cuánto tiempo tardan en llegar? Señorita, ¿está en la línea? Por favor, dejaré la luz encendida. Que tenía el agresor ahí durante todo el tiempo. Se dio modos para ella poder ella como la persona que tomó la llamada, entender que la víctima estaba en una situación en que se le imposibilitaba, pero que requería asistencia y ayuda, ¿no? Así existen muchas personas, tanto hombres, mujeres como niños, niñas y adolescentes que están quizás viviendo algún tema de violencia en el que no se ven posibilitados de salir y denunciar tan libremente. A veces esta imposibilidad física, pensamos nosotros, es por ejemplo, les pasa mucho a las personas que no están en situación regular migratoria, dicen no tengo papeles. O a los niños adolescentes, no tengo una cédula de mayor de edad para poder denunciar. Bueno, allá ellos va y el objetivo de esta capacitación es hacerles entender que no importa nuestro estatus migratorio, no importa si tenemos o no los documentos de identificación, si es que tenemos que denunciar un hecho, tenemos que acudir ante las instituciones de las autoridades y ellos están obligados de, aunque no tengamos los documentos y aunque cualquiera fuera nuestra situación, de receptarnos la denuncia. Y no por ello el que no tengamos unos documentos no es que va a limitar nuestro derecho al acceso a la justicia, no es que nos van a deportar inmediatamente, no es así la situación. Al contrario, estoy recordando que en el Código Orgánico Integral Disculpa que te Penal, interrumpa, tengo una consulta, ¿puedo hacerte una consulta ahí? Hola. ¿Te parece si podemos hacerlo al final de ya no falta mucho? Guárdale la pregunta, por favor, y yo te doy la palabra apenas acabemos. ¿Listo? Entonces les decía un poco de que esta no es una limitación para poder nosotros acceder a justicia y existe más bien como disposición del Código Orgánico Integral Penal. Si una persona es víctima de violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia física, en delitos de trata, por ejemplo, si es que ustedes están en esta situación, incluso se les puede otorgar visas humanitarias por este tema. Entonces, es necesario más bien por ello poner la denuncia y solicitar estas medidas de protección que en realidad son para la víctima, para informar. Porque, por ejemplo, en el caso de trata, recuerdo que en algunos casos los tratantes, ¿qué es lo que hacen? Les quitan o también los
a veces también hombres abusivos, les quitan los documentos de identificación a las víctimas, ¿no? Les quitan sus pasaportes, les quitan sus documentos de identificación, los guardan, o los pueden botar o los pueden desaparecer. Y entonces la persona, la víctima, se queda como un poco con miedo porque, claro, está indocumentada de alguna manera. Pero existen mecanismos legales a través de los cuales, si ustedes denuncian, más bien pueden acogerse a ayudas humanitarias, incluso en el aspecto legal, ¿sí? Entonces, que sepan esto. Y bueno, también la dependencia económica es una limitante para que las personas denuncien, ¿no? Generalmente las mujeres, y siempre digo generalmente las mujeres, no por ello desconociendo que existen muchos hombres que son víctimas de violencia, las ponen como hombres agresores, y por eso hablo siempre como en femenino la víctima, ¿no? Pero la mayoría de mujeres víctimas tienen dependencia económica. ¿Qué pasa? Están a cargo de niños pequeños, bebés pequeños, o personas con discapacidad, o personas de tercera edad, y ellos están a cargo de cuidar la casa y de mantener todo en orden en la casa, pero como no tienen un salario, un empleo, a veces la dependencia económica para todas estas imposibilidades es necesario entender de que justamente para eso existen ONGs, fundaciones, ministerios en iglesias que están justamente procurando dar esa independencia económica, esa independencia también emocional, y rompiendo esas barreras de imposibilidad física para que las personas que son víctimas puedan denunciar y acceder a los sistemas de justicia. ¿Qué podemos hacer? El objetivo entonces es animarles a ustedes a que, ya que conocen cuáles son sus derechos, a que ya que identifican cuál es un acto de vulneración de sus derechos, ¿qué pueden hacer? ¿Cuál es la ruta que pueden acudir? Y si es que quieres, ahí podemos empezar las preguntas antes de pasar a acciones. Entonces, en ese sentido, me había alzado la mano y había tomado el micrófono. No sé si puedes hablar. Ahora sí puedes pasar con tu pregunta. Gracias, Mayra. Todo lo que tú mencionabas, por ejemplo, bueno, hay casos de personas de otros países que porque no tienen documentos o cosas así, no se pueden supuestamente acercar a poner denuncias o a sacar algún tipo de medida de prevención o cosas así. Creo que no solamente en esos casos, en muchos casos se puede dar que las leyes existen, pero lamentablemente no todas las personas tienen la capacidad de estar en los puestos públicos en los que están. Adicional a que aquí, lamentablemente, en el sector público existe burocracia. Ahora, mi consulta es, ¿qué pasa si las personas que fueron amenazadas o maltratadas o se sienten vulnerados sus derechos o cualquier cosa, se acercan a las instancias que deben hacerlo y no reciben la ayuda necesaria o la ayuda suficiente? O sea, ¿qué pasa cuando los empleados de esas instituciones no cumplen con su trabajo protegiendo o ayudando a las personas? ¿Qué sucede ahí o cuáles son los pasos a seguir? Porque a veces también creería que hay personas que no se quedan calladas, que denuncian, que hacen todo, pero que para la mala atención que reciben sí se quedan calladas, entonces como que también eso se va agrandando y muchas personas ya dejan de hacerlo porque son trámites burocráticos, en total falta de empatía, porque son personas que no están capacitadas para ocupar los cargos que ocupan. Entonces, en esos casos, eh, ¿cuáles son los procedimientos? O sea, ¿a dónde avanza la persona? Claro que sí, muchas Abogada, gracias no por tu sé si pregunta. Sí, permite. a veces justamente, Sí, abogada, en el chat William. hay una pregunta, ¿no? Bueno, alguien nos hace un comentario y dice que, bueno, hay explotación, ¿no? Hay algunos casos de explotación laboral a los migrantes. Eso tomando en cuenta la primera parte de su exposición. Y luego también hay un comentario aquí que dice los derechos de los indocumentados.
Es bien complicado. Conozco de casos donde trataron de denunciar y les pidieron cédula ecuatoriana y por no tenerla quedó allí. Y así hay otros comentarios. Bueno, tengo una pregunta. En cuanto al tema laboral, mi esposo tuvo un accidente en donde casi pierde los dedos de la mano y la empresa no le reconoció nada. Hay otro comentario. Agradecida por los comentarios. Bueno, está agradeciendo, ¿no? Pero la realidad de los migrantes es terrible, sí. Bueno, eso, doctora, como para complementar todo el paquete de preguntas, ¿no? Sí, justamente démosle paso también a Greidali, que está alzada la mano. Y si puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta. Sí, ya lo Greidali. podemos hacer. Ya, Greidali, disculpe. ¿nos Ya sí, le estaba escuchas? escuchando. Ya, escuchamos. Una consulta. Por ejemplo, si hay alguna persona que se separó de su pareja y esta persona ya tiene a otra persona y esta otra persona es intensa, es fastidiosa, ofende, envía fotos, o sea, es como atorrante. Es que tengo un caso así particular de una chica, entonces yo me imagino que ella pronunciar, porque yo le decía hoy, es un maltrato, de cualquier modo es un maltrato. Es un maltrato psicológico, entonces, ¿qué hace ella? ¿A dónde puede dirigirse a formalizar esto? Bueno, Entonces, voy a recoger un poco todas las preguntas que me han hecho hasta el momento. No se preocupen que al final todavía no acabo la conferencia, pero al final de la conferencia pueden seguirme haciendo, así que pueden seguir chateando, justamente poniendo sus preguntas en el chat para que William luego lo recoja y podemos seguir ¿me conversando. escucharon? Voy a un poco a ir conversando. Sí, sí, te escuchamos, Greidali, sí te escuchamos. No sé si tú nos escuchas. Respondieron, no sé a dónde debe acudir la chica. Sí, Greidali, le Ya escuchamos. voy a responder. Y también, Sí, doctora, vamos a responder. hay otro comentario más aquí. Bueno, dice, no es que no sepamos los derechos. El tema es que las instituciones no nos permiten que se validen los derechos, dice, ¿no? Y hay otro comentario aquí que es una observación. Dice, mi hija fue agredida físicamente y no le han atendido la denuncia porque ni tenía cédula ecuatoriana. Sí, gracias. Vamos a ir contestando justamente todas las preguntas, porque básicamente un poco todas atienden a un poco la primera pregunta que nos hicieron. ¿Qué hacemos? ¿A dónde podemos ir y cómo ir? Bueno, lo que les digo una vez más, no se requieren de documentos para hacer denuncias, ya sean estas de violencia física, psicológica, sexual, como lo que hemos visto, e incluso para temas laborales, no se requieren de documentos de identificación, ¿sí? Los funcionarios de cualquier institución pública están en la obligación de atenderlos, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos si es que las personas, si es que las instituciones no están atendiendo? Y esta es una buena pregunta porque les voy a dar varias respuestas. No hay una sola, cada caso es distinto, ¿no? Pero por decirles, institucionalmente, cada institución, cualquiera que ésta sea, tiene también organismos que se autorregulan y se autoeditan. Es decir, que cada institución en donde ustedes vayan, existe un lugar donde poner una queja. Puede ser una unidad de transparencia, puede ser una unidad de talento humano, pero siempre va a haber. Lo que tenemos es que justamente averiguar. Eso como primer paso para decirles que ahí pueden poner su queja de primera instancia si es que los funcionarios o no les atienden o les atienden mal o no dan trámite a sus peticiones. Como punto 1. Como punto 2, ustedes también pueden acudir a las oficinas de las Defensorías del Pueblo que están en todo el país. La Defensoría del Pueblo está en todas las ciudades y ellos pueden justamente coger sus quejas, sus denuncias y acudir y ante ellos son abogados que luchan por los derechos y más aún si es que son personas que se encuentran en movilidad humana. Acto seguido, pues tenemos también, se me olvidaba decirlos con justa causa en los procesos en donde son ya de índole judicial como la fiscalía, la judicatura. La judicatura, por ejemplo, tiene unidades de tratamiento disciplinario de estos
casos de los funcionarios en donde ustedes pueden poner la queja de los malos tratos o de la omisión en las acciones, ¿sí? Ahora, respecto de Greidali que puso, nos hizo un planteamiento de un caso concreto, es importante entender que cuando se trata de redes sociales, es importante que sí se puede denunciar en las propias plataformas digitales. Es decir, Greidali, puedes denunciar. No sé si el acoso que estás recibiendo sea por Facebook, por Instagram, pero cada una de estas plataformas tienes forma de denunciar al usuario que te está acosando y que te está molestando. Creería yo en primera instancia. Sí, Greidali, dime. Ya, sí, es por Facebook, es por Facebook. Una chica hoy me comentaba, incluso me estaba pidiendo ayuda para yo le pasé el link, no sé si está acá, pero en fin, porque es importante, cuando vi el tema, de verdad que es importante que también escuche, pues, y pueda saber cuáles son sus derechos, porque a veces uno se siente vulnerable por el solo hecho de no estar en tu país, no tener ningún documento de identidad legalmente que te represente aquí como ciudadano ecuatoriano o ciudadano migrante, como sea. Entonces, uno permite tantas cosas y tantos abusos de personas que realmente son como inconscientes. Las personas que la están agrediendo viven cerca de su casa, todos los días se las topa, pasan y se le burlan en la cara. O sea, son tantas cosas que a mí no, de verdad no es porque yo soy una superhéroe, pero ese tipo de cosas no me pasan. Estoy centrada en quién soy, qué es lo que quiero, hacia dónde voy. Y ese tipo de cosas yo, por ejemplo, no las permito. Más bien, no es que le ando diciendo a todo el mundo denuncia, denuncia, pero sí le muestro a las personas de que, oye, tienes que hacer valer tus derechos, porque indiferentemente de que no estés en tu país, todos merecemos respeto, todos merecemos respeto. Entonces, sí, esta chica la acosan por el Facebook, pero adicional a eso también literalmente de frente, porque tiene como un contacto diario, porque las personas están muy cerca de la zona donde ella trabaja, donde ella vive. Entonces, este caso, no sé si también pudiera denunciarlo en el Consejo Cantonal de Protección, que yo he tenido la oportunidad de estar ahí en reiteradas ocasiones aquí en Guayaquil. No sé si se pudiera plantear ese caso por ahí, solicitar una boleta, una denuncia, algo, una orden de alejamiento. Sí, Greidali, todavía no llegábamos a esa parte, pero gracias por un poco adelantar la conferencia. Justamente cuando tú estás siendo objeto de amenazas, intimidaciones, para mí un poco de persecución, puedes justamente poner denuncias. Las denuncias, cuando yo estoy hablando de denuncias, quizás generalmente hablo de denuncias penales, pero como lo que tú estás señalando, circunscribirse al tema de una contravención, sí, en efecto puede solicitar en la Junta Metropolitana de Protección más cercana, que pudiera ser cantonal, pudiera ser provincial, la más cercana, puede solicitar medidas de protección para que esa persona se aleje, no se acerque a ti ni te diga nada. Pero decía yo, si es que es en Facebook, puedes de alguna manera denunciar al usuario para que esa persona deje de enviarte información y obviamente también puedes bloquearle, pero sí es importante dejar sentadas cuando existen usuarios que por internet, por redes sociales tratan de realizar estos actos de hostigamiento, puedas denunciarlos en la misma plataforma, ¿sí? Para que no te siga molestando de alguna manera. Pero ya en la parte, digamos, física, si son medios vecinos, sí puedes solicitar medidas de alejamiento en contra de la persona y sobre todo contando todo el contexto de lo que tú me estás diciendo, ¿no? De que es una relación de una pareja actual, de una expareja de ella, algo así es, entiendo, ¿no es cierto? Entonces, tú informas todo eso y es evidente que podrán darte las medidas de protección, así que más bien que lo haga. Para la solicitud de medidas de protección administrativas, que es el caso de las medidas otorgadas por las juntas cantonales, no necesitas, es decir, no es una denuncia formal como en materia penal, pero sí es un requerimiento de acciones de prevención para evitar posibles actos de violencia futura. Entonces, eso es importante que sepan, ¿no? Pasada, por favor, si puede abrir su micrófono. Muchas gracias. Te escuchamos. ¿Existe otra pregunta? Si no avanzamos con la conferencia, puede abrir su micrófono si es que tiene una pregunta. Buenas noches.
Yusbeli, le escuchamos. Buenas noches. Yo soy amiga de Gray. Yo fui la que le platiqué a ella hace rato sobre dónde podía ir para poner una denuncia o si podía tener una ayuda psicológica, ¿sabe? Gracias la pregunta. Es muy buena idea también el tema de atenciones psicológicas. Son justamente las medidas, un poco las recomendaciones que al final les voy a hacer. Y le parece entonces, Yusbeli, si es que al final le comento cómo atender el tema de atención psicológica, ¿sí? Porque justo estamos en este punto. Vamos a ver qué podemos hacer. Entonces le contesto más tardecita a Yusbeli y avanzamos con la conferencia. Ya, gracias. Cuando tenemos un tema de violencia, ¿qué es lo que debemos hacer? En primera instancia, denunciar los hechos, ¿no es cierto? Acudir ante las unidades. Es importante entender que a veces existen actos de violencia que son como inminentes, ¿no? Supóngase que en este momento, no sé, voy a ponerme yo como ejemplo, llega mi esposo y me agrede y me golpea y me rompe la ceja y me deja el ojo hinchado. Lo que tendría que hacer yo en este momento. Dos acciones que les puedo decir. La primera, llamar al 911. Llamamos al 911, usted da la situación donde está o le van a georreferenciar, le van a ubicar de dónde está llamando y la policía va a acudir. La policía va a acudir y va a preguntarle qué pasó, usted va a informar y quizás en ese momento le trasladen tanto a mi esposo que fue el agresor como a mí que soy víctima a la unidad de flagrancia. Y allá me van a hacer exámenes. O puedo dirigirme yo de forma directa a la unidad de flagrancia y a que me revisen y me vean. En la unidad de flagrancia, cuando son actos de violencia física, generalmente se le va a hacer un examen médico legal. En el caso de agresiones sexuales, pueden hacer un examen ginecológico o proctológico. También harán exámenes biológicos, a veces que, por decirles, vamos a poner un caso de robo, de un hurto con escopolamina. ¿Qué van a hacer en ese momento? Van a tomarle sangre, van a analizarle su sangre para ver qué droga estuvo en su sangre, ¿no es cierto? Lo mismo ocurrirá si es que existen otros elementos como puede hacer que haya ropas, armas, celulares, no se sabe qué pueda haber, pero también pueden hacer esas diligencias, pericias a esos elementos. También va a haber ahí una valoración psicológica. No es la respuesta a la pregunta que me estaba haciendo hace ratito, todavía no es, más bien esta es una valoración en casos de violencia física, psicológica, sexual. Cuando usted pone una denuncia, va a haber un personal de salud como es los psicólogos que van a valorar qué es lo que le está pasando a usted dentro de su estado de salud y van a valorar si está o no está afectada y si está afectada, qué es lo que le está afectando, qué provocó ese daño psicológico. Muy posiblemente le tomen su versión, es decir, usted va a tener que contar qué es lo que le pasó y usted puede poner una denuncia. Es importante señalar que a veces no necesariamente queremos poner una denuncia, pero sí queremos hacernos los exámenes médicos. Esto es importante que usted le informe a los funcionarios públicos que están ahí, pero obviamente mi recomendación siempre va a ser que sea bueno que ponga la denuncia, porque la denuncia es un acto en el que rompemos el silencio y de alguna manera rompemos ese círculo de violencia. No, lo que nos decía Grey Daly, ¿no es cierto? Yo no concibo de que no se hagan las cosas, no está bien que una persona sea violentada, entonces que denunciamos el hecho, eso es lo correcto, eso es lo adecuado. Entonces, una vez que hemos denunciado, ¿cuál va a ser la ruta de acción de ustedes? Lo que un poco ya estábamos hablando, ¿no? Medidas de protección. Las medidas de protección son 12 medidas de protección, pero generalmente como que más tenemos en la mente es, por ejemplo, la boleta de auxilio, que es la orden de alejamiento de una persona. Si es que con el ejemplo que les dice de mi esposo, si mi esposo me agredió, ¿qué voy a pedir como medida de protección? Que él salga de la casa, que él no se me acerque, así me vea en la calle, que no se me acerque a mi lugar de trabajo. Es decir, se toman medidas para que el agresor ya no vuelva a violentar a la víctima. O puede incluso
también solicitarse. A veces ocurre lo contrario, que el agresor se queda en la casa y la víctima por precaución sale, pero entonces usted le informa a la autoridad competente que usted salió de la casa, pero que necesita regresar, no sé, por su ropa, por sus hijos, lo que sea. Y el juez puede incluso ordenar que entre usted a la casa y él sea el que salga de la casa, ¿sí? Entonces se puede ordenar estas cosas. Si es que la violencia no le permite permanecer en la casa o la casa no es segura para usted, porque muchas de las personas que ocurre es que a veces viven en las casas de los parientes del agresor, ¿no? Con los suegros, con los cuñados. Entonces no es seguro, por más que la víctima quedarse, no es seguro que esté ahí. Existe también una posibilidad de formar parte de una casa de acogida. Es decir, se institucionaliza la persona. Nosotros entramos a una casa de acogida, a un hogar en donde pueda estar. Existen casas de acogida de múltiples funcionalidades. Por ejemplo, hay casas de acogida que se víctimas de violencia, hay otras que cogen adolescentes víctimas sexuales, hay otra que coge a víctimas de trata de personas, hay otras que son solamente para niños, solamente para niñas. Podemos tener apoyo terapéutico, apoyo psicológico. Esta es una medida, por ejemplo, lo que me preguntaba. Sí, aquí podría ser un medio a través del cual se pueda obtener, este es un medio a través del cual se puede obtener atención psicológica, porque mientras siempre va a tener trabajador social, médico legal, puede tener un médico y puede también tener atención psicológica. Esto es importante. Sin embargo, también como medida de protección, existe la obligación al Estado de darle esta atención psicológica cuando usted pone una denuncia y solicita medidas de protección, puede pedir y requerir apoyo psicológico del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Ministerio de Salud Pública le tiene que contactar a usted del centro de salud más cercano a su casa. Usted puede tener atención psicológica, ¿sí? A veces será psicológica, otras veces incluso podría ser psiquiátrica, habría que determinar cada caso, ¿no? Pero como medida de protección, el juez puede ordenarle al Ministerio de Salud que le dé turnos para atención psicológica. Otras medidas de autocuidado es lo que justamente les decía un inicio, ¿no? Las redes de apoyo moral, familiar, económico. Existen múltiples iglesias, múltiples fundaciones, ONGs que brindan esta clase de apoyo, ¿no? Apoyo moral, familiar, e incluso conozco que algunas también apoyo económico. Y contestando otra vez a la pregunta de Yusbeli, existen fundaciones, por ejemplo, conozco en Guayaquil y en Quito, que funcionan de atención psicológica, que brindan CEPAM. El CEPAM entonces tiene no solamente apoyo psicológico, sino incluso apoyo jurídico también para las personas que son víctimas de violencia. Usted puede acudir, presentar su caso para que sea tomado en consideración. Y así como CEPAM, existen algunas otras fundaciones. Acá en Quito existen creo que unas 2 o 3 más, que evidentemente de pronto están abarrotadas, pero si usted explica que es la situación de violencia, puede sumarle otras vulnerabilidades como de pronto quintiles de pobreza, desempleo, discapacidad o movilidad humana. Evidentemente es un candidato más favorable para que le brinden esta atención psicológica, que son de formas gratuitas, ¿sí? Entonces es importante que ustedes conozcan estas redes que existen, estas fundaciones que pueden y que brindan también apoyo psicológico. Otra medida de autocuidado que les recomiendo yo, cuando ya exista actos de violencia anteriores que han existido o simplemente con el miedo de que ustedes tienen, por ejemplo, cuando presentan la denuncia, pueden acudir al UPC más cercano de su barrio, ahí
a la unidad de policía más cercana y se acercan y les solicitan que les activen el botón de pánico. Lo único que va a necesitar para el botón de pánico es quizás de alguna manera el número de teléfono o la copia de la denuncia para que el policía pues sepa y tenga conocimiento de a quién le está activando y quién le puede ayudar. ¿Sí? Esto como medidas de protección. Ahora, si ustedes han visto, conocido a alguien que está siendo víctima de violencia, también pueden ayudar y hacer la diferencia. No pierdan el contacto telefónico de estas personas, incluso ahora que estamos todos conectados por WhatsApp, no dejen de contactarse, de estar pendientes, de saber cómo está esa persona. Apóyenla, si es que ya presentó la denuncia, síganla animando, presten la colaboración, acompáñenla a denunciar si es que no lo ha hecho. Pero lo importante es que esa persona sea la que se empodere, la que diga no más ante los actos de violencia y sobre todo si es que está sola, no la deje sola, sígala acompañándola y anímela. Unos tips para víctimas de violencia que les quisiera dar. Generalmente a veces ocurre que la violencia a veces no solamente que puede ser fuerte, es decir, que nosotros ya presentimos que puede pasar situaciones que puedan terminar en una agresión grave. Si es que esta es la situación y está pasando por eso, tenga a la mano justamente o tenga preparado una maleta con documentos, con copias, si es que quiere con copias de documentos, con los teléfonos de personas importantes que usted considere, porque a veces se sale con el celular, otras veces tendrá que salir de urgencia de pronto. Tenga a la mano como una mudada de ropa, si es necesario, de sus niños, de usted mismo. Y si es que es el caso y ve que va a ocurrir una violencia, no esperemos a que desborde la violencia, no esperemos a que pasen las cosas más agresivas, sino que incluso por precaución salgamos preparados, tengamos una maleta lista y en esos contactos que usted tenga, pues no se olvide de tener los teléfonos de personas en las que usted confía, en las que usted sabe que le prestaría una mano si es que ahorita en este momento tuviera que salir. Entonces, todas estas consideraciones tomen en cuenta para que puedan ayudar o también ustedes ayudar a romper. El virus de la violencia se elimina con el cuidado de todos y de todas, rompiendo el silencio en primera instancia, pero también teniendo un Estado que garantiza estos derechos. Si es que nosotros decimos que rompemos el silencio, acompañemos a esas víctimas, seamos la red de apoyo. Si es que las instituciones no funcionan, pues volviendo un poco a la respuesta que quería darles, es que justamente en la unión está la fuerza. No peleen solos estos tipos de a veces malas atenciones que ocurren en las instituciones públicas. Sean solidarios, estén conectados a colectivos, hagan asociaciones, traten de estar unidos y unidas siempre no solamente con colectivos, sino que existen también muchos viva a las personas, a los usuarios, busquemos instituciones. Yo creo que la misma como es la misma red que está actuando, que es Paz y Esperanza, podría de alguna manera también apoyar y ayudar justamente a que estas luchas no sean de uno solo ni de dos solos, sino a que seamos un grupo de personas las que estemos luchando. Si no exigimos nuestros derechos también ante estas malas atenciones, también no hacemos que, no solamente que no se garantice los derechos con nosotros, sino también que no podemos hacer que pueda ser que le estén afectando a otras personas que están en la misma situación. Entonces, lo importante es no sentirnos solos, unirnos, estar unidos, ser uno solo, sentirnos solidariamente unidos y trabajar en ese sentido, luchar también en algunos puntos, ¿no es cierto? Traten de estar siempre en contacto con personas y de preferencia también siempre actúen también con asistencia legal. No les he puesto aquí, pero les motivo también a que, por ejemplo, en temas tanto de violencia como incluso en temas laborales, acudan a la Defensoría del Pueblo, es una,
o también en casos de violencia sexual, violencia psicológica, de violencia intrafamiliar en general, pueden acudir a la Defensoría Pública de Víctimas, en donde existen abogados públicos que justamente son o están destinados para atender a las víctimas de violencia. Estas dos instituciones pareciera que son iguales, pero no son. Una es la Defensoría del Pueblo y la otra es la Defensoría Pública. Y en estas dos instituciones pueden encontrar abogados que pueden también de forma gratuita ayudarles y orientarles. Adicionalmente a esto, también los colegios de abogados de cada ciudad tienen solicitan, justifican que necesitan y requieren asistencia psicológica, legal, pueden atenderles. También otra forma de tener asistencia legal en cualquier situación son los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades. Ahí también existen abogados que están trabajando por los derechos de las personas y más aún están muy comprometidos con el tema, por ejemplo, de las personas de movilidad humana. Ustedes llévenles el caso y ellos podrán ayudarles. Todas estas son lugares en donde usted no requiere, incluso a veces, o si es que lo requiere, es dineros mínimos, casi que solo movilización de los abogados para que puedan justamente tratar de ayudarlos en las situaciones legales que requieren. Así que no se sientan solos. Les agradezco su atención. Si es que tienen más preguntas, pues conversemos. Estamos aquí atentos y si es que quieren un poco más de información, la Red Ecuatoriana de Fe nos pueden seguir también en redes sociales si es que algo necesitan y les puedo un poco orientar también desde el área de derechos y también un poco la sustentación espiritual, ¿no es cierto? Que siempre también es necesaria a veces para estos temas. Somos una red que justamente mueve y promociona los derechos humanos y más aún de las personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia. Gracias y estoy a la espera. No sé si es que William moderas o doy la palabra yo directamente. Bueno, si alguien quiere abrir el micrófono, puede hacerlo, ¿no? Solo leerle un comentario que alguien ha escrito acá, ¿no? De casos que pasan. Buenas noches, tenemos un vecino que constantemente se agreden verbalmente y físicamente. Ella es venezolana y él es ecuatoriano. Él la maltrata violentamente, se ha llamado a la policía. Ellos vienen, pero dicen que no pueden hacer nada, solo pueden actuar cuando haya un hecho grave. Y claro, ella no lo denuncia, pero nosotros los vecinos estamos cansados de tanta violencia, ¿no? Eso, hay un comentario aquí, ¿no? ¿Qué podemos actuar? A ver, ¿cómo podemos actuar para que esto no suceda más? Ya que donde vivimos son apartamentos y es bastante incómodo para todos los vecinos lo que está pasando. Hay esos dos comentarios, luego hay comentarios de agradecimiento. Creo, estimada abogada, que ha sido un excelente tiempo. Sí, adelante, abogada. Sí, contestando a la pregunta que nos hacen, yo les diría, siempre hay que agotar todas las vías, ¿no? Si es que viven en un conjunto, pongan en conocimiento de la administradora del conjunto que debe haber, o el presidente, pero vayan dejando sentadas las bases, o sea, lamentablemente esas violencias en algún punto van a terminar mal y que no esté en sus manos el hecho de haber podido haber hecho algo más, un poquito más, ¿no es cierto? Pongan conocimiento de la administración todas estas situaciones para que les exhorten, para que les llamen la atención, ya sea incluso por forma escrita o incluso hasta diría yo, hasta de pronto pudiera haber multa, los reglamentos de los puntos a veces así lo permiten, entonces pudiera ser una de las formas. Otra de las formas inmediatas para que los policías, que deben ser los primeros en garantizar los derechos, es, por ejemplo, si es que usted ya ve que la policía viene y no va a hacer ¿cuál es el nombre de usted, señor policía? ¿Cuál es el nombre suyo, señor policía? ¿Cuál es el número de su patrullero? ¿De qué unidad está viniendo? Entonces usted va a coger y vaya de nuevo a nos han dicho ahorita, ¿no? Y esto va a pasar algo peor
y quiero informar que el señor policía de tal patrullero, de tal unidad, no ha hecho nada y ha dicho que no va a hacer nada. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Que mate a la mujer para que puedan hacer algo? Ustedes exigen eso. Si es que devuelven la llamada al 911 e identifican con el nombre del patrullero, les van a ayudar, créame. Y es más, el momento en que usted le pide el nombre al patrullero, no le... Ya. Eso un poco les digo como por experiencia que ha Buenas pasado. noches. Sí. Buenas noches. Quisiera comentar algo. Bueno, vamos en orden. A ver, primero Lisette, luego María Esperanza y luego Grey Daly. Gracias. Muy buenas noches. Quería comentarle justo respecto a este tema. Si el policía igual tengo un caso de violencia y el policía igual me da el nombre, me da el número del patrullero, le identifico el sector, llamo nuevamente al ECO 911 y el ECO 911 me dice que si el señor no me quiere ayudar, que no tiene nada más que hacer. ¿Qué se hace en esos casos? Igual hay que pedirle. No se Sé les que suena escucha, se les horrible, escucha ¿no? hacer todo entrecortado. eso, pero nos toca hacer. Perdón, ¿ahí me escucha mejor? Sí, ahí le Sí. escucho. Ahí me escucha mejor. Sí, ahí le Sí, escucho. Decía que a veces suena cansado, ¿no? Pero nos toca volver a coger el nombre de la persona del 911, que se nos identifique quién es la persona, y nos toca un poco ir haciendo las quejas necesarias. Se puede, por ejemplo, tanto de la actuación del policía, 911, que nos está diciendo, respondiendo casi igual que el mismo policía, se puede poner la queja en el mismo 911, obviamente en el de cada ciudad, digamos, ¿no es cierto? Se puede acercar y estos malos funcionarios, porque justamente son por ellos que a veces ocurren las desgracias en realidad, porque a veces la gente sí hace, lo denuncia, lo llama, pero los funcionarios en verdad son los que provocan las desgracias. Entonces, no nos quedemos con eso, sino más bien justamente tomemos los nombres, pero hagamos las acciones administrativas, porque es una acción administrativa, es una queja que usted está haciendo por el mal servicio público. Y como le dije un poco a la respuesta anterior, también existe en la Defensoría del Pueblo. Usted se puede quejar de los servicios públicos, es decir, de la eficiencia de los servicios públicos, y usted puede acudir ahí y denunciar. Tendríamos que tener la hora, la fecha en que los policías que no acuden, y muy posiblemente ellos van a poder ayudarles también a ustedes. Así que, sin perjuicio de eso, también la policía tiene sus propias direcciones de ¿cómo decir?, de tratamiento de asuntos personales, de asuntos se llaman del departamento específico, pero hay una unidad que sanciona disciplinariamente a los policías. Entonces también puede poner, por ejemplo, ahí la queja, poniendo el nombre, la fecha y la atención y lo que le haya justamente contestado. Sí, antes nosotros no conocíamos, ahora ya conocemos, pero ahora nos toca ir dando pasos más, exigir los derechos. A veces va a ser desgastante, cansado, pero tenemos que hacerlo. Y gracias, Eliseth, por la pregunta. María Esperanza, Gracias. creo que dimos la... Buenas noches, bendiciones a todos. Lo mío no es una pregunta, es más una reflexión basada en muchísima experiencia en el tema. Me ha tocado conocer casos variadísimos, muchísimo, asistirlos de alguna manera emocionalmente, porque trabajo con población venezolana también. Y mira lo que ha pasado. Por ejemplo, yo tuve un caso que todavía yo creo que yo estoy traumada de eso. Un vecino mío, porque justo vivíamos en un conjunto, o sea, en edificio, y tenía el apartamento justo al lado, y el chico le daba golpes y golpes a la chica. Claro, él le pasó seguro, él se aseguró de que nadie la pudiera auxiliar, y él se encerró con ella. Y yo empecé a llamar al 911, llamé a la dueña del edificio para que por favor ella llamara. Todo el mundo, los vecinos, porque ella cada vez que lograba, ella se asomaba a la ventana arriba en un cuarto piso y gritaba, ayúdenme. Y los vecinos se aglomeraron abajo mirando. El 911, la policía nunca llegó. Nunca llegó y fueron múltiples llamadas. Son experiencias. Tengo otro caso que también fue un despido. Un despido, fue a la defensoría,
fueron las 2 chicas, porque de hecho fueron 2 chicas, yo las acompañé y ellas le dijo al funcionario delante de mí, les dijo, permítame su cédula ecuatoriana. Y las niñas no tenían cédula ecuatoriana. Ah, pues allí quedó. Bueno, entonces tráigame 8 testigos que prueben que usted trabajaba allí. Se consiguieron los testigos. Luego tráigame videos, fotos que me digan que usted trabajaba allí. Les llevaron fotos. Nunca se tomó cartas en ese asunto, ¿verdad? Esos son casos leves. Yo tengo un poco de trauma con respecto a las instituciones, porque aquí yo misma, sin ser abogado, me ha tocado no sé, por atrevida quizás, de acompañar a muchas personas que son un poco más temerosas a asistir. Por ejemplo, el caso de los cupos escolares. Yo creo que aquí tiene que haber alguna venezolana que tuvo múltiples peregrinajes para que le dieran un cupo a su hijo en el colegio. Porque tenía que tener documento ecuatoriano. Y eso es, o sea, de eso yo le puedo pasar nombres y direcciones de personas que luchan, porque yo digo que el problema no está en el desconocimiento, que fui yo la que escribí ese comentario, no está en el desconocimiento de las leyes y de los derechos. El problema está en que las instituciones no están haciendo el trabajo con nosotros como migrantes. Nos están negando muchísimos derechos y eso se escapa. Y le doy gracias a Dios por instituciones y por fundaciones, porque aquí muchos migrantes hemos salido a flote es gracias a fundaciones que nos han asistido. Yo misma, para yo poderle conseguir cupo escolar a mi hijo, tuve que ser asistida por una fundación que me acompañó al distrito. Porque a mí sola me ruletearon, como decimos el buen venezolano. Entonces, ¿qué sucede? Es un tema que va más allá de conocer. O sea, aquí todas las personas que están aquí tenemos un mínimo conocimiento de las leyes ecuatorianas ya, y cuidado, muchas tienen bastante. Entonces, el tema es que no estamos siendo escuchados. Entonces, ¿cómo se trata ese cáncer? Porque eso es un cáncer que está en las instituciones, ¿me entiendes? Y los venezolanos sabemos de las instituciones contaminadas, de eso sabemos, y eso nos está pasando a nosotros los venezolanos. Uno va a un lugar, son despedidos y no tienen derecho. Yo trabajé, llegando a este país, trabajé y no recibí ni $1. La que en ese momento era mi jefa me dijo, lo que yo puedo hacer por ti es irte a denunciar a migración para que te deporte, porque yo voy a decir que tú me estás acosando. Y yo estaba exigiendo que me pagara. Y nunca me pagó. Recuerdo que, o sea, yo podría decir que tengo hasta traumas de tantas experiencias parecidas a esa. Entonces, por eso yo digo, agradecida, que también fui la que dije eso, agradecida por todo el esfuerzo que está haciendo. Perdón, que está haciendo Paz y Esperanza en que nosotros podamos ser educados en este tema. Pero va más allá, hermanos. Va mucho más allá. Va de realmente las instituciones sean depuradas. Y es una palabra que a muchos ecuatorianos a veces les molesta, y es la palabra xenofobia. Nosotros los venezolanos hemos sentido el filo de eso en las instituciones cuando vamos. Lo hemos sentido. Y es triste, es fuerte saber que uno camina, se ruletea, anda, se mete por allá. Yo me pidieron papeles, ese no es. Lo pedí de Venezuela, ese tampoco. Yo salía llorando de las instituciones. O sea, por eso va más allá. El esfuerzo es súper valioso, el conocimiento que nos están dando ahora, pero va mucho más allá. Bendiciones a todos. Gracias, María. Sí, justamente el objetivo de mi conferencia no solamente es decir que cuáles son los derechos y un poco decirles cuál es la ruta, porque como usted dice, alguien que ya le tocó caminar ya la sabe un poco, ¿no? El asunto es de eso, un poco el objetivo de esta charla es explicarles a ustedes de que el Estado tiene la obligación, pero el Estado es un ente que siempre hay que exigirle. Nunca los derechos son otorgados, siempre hay que pelearle. Y les digo pensando desde muchos aristas. Ahora en el caso de movilidad humana es exactamente igual. A veces lucharla y pelearla a pesar de que tengamos las normas, porque no solamente es la norma es una parte, pero la sensibilización a los funcionarios y a las instituciones es otro cantar y es algo en lo que cada uno está trabajando. Pero quisiera decirles justamente un poco que la respuesta en realidad está en las manos de todos, como el gráfico que les puse. Todos tenemos que hacerlo. El objetivo es que más bien tratemos de pensar de forma colectiva
y desde esos caminares que ustedes ya han tenido, no solamente que nos sirva de experiencia para guiar a otros, sino también un poco que nos ayuden a plantear, pueden formar asociaciones, pueden empezar, o sea, estoy pensando en otras cosas que tenemos que avanzar y qué bueno que nazca de ustedes mismos el entender de que una voz sola no va a ser primavera, ¿sí? Así dicen, ¿no? Un dicho. Pero creo que si es que ya nos unimos 3, 4 personas para exigir estos derechos es diferente. Sí, va a haber personas que van a ver, que van a amenazar, que van a ser prepotentes, que eso crean lo que sí es así. Pero asimismo como existen de los unos, también va a existir de los otros. Y por eso hay que seguir golpeando todas las puertas, todas las ventanas y todas las acciones que se tengan que hacer para que los derechos se hagan cumplir. Y en efecto, si es que, por ejemplo, existen en el tema de laboral, existen también las inspectorías laborales en donde se pueden denunciar todos estos hechos. El tema de la deportación, si ven, es un tema que nuevamente las reformas legales que se hicieron, me parece que desde unos meses nada más atrás, pero las deportaciones existen cuando las personas cometen delitos. Y cuando estoy hablando cometen delitos, es decir, que tengan sentencias condenatorias en ese caso, ¿sí? Una amenaza de que pudiera ser por acoso, pudiera ser amenaza, sonar feo, ¿no? Y puede sonar intimidante, pero la verdad es que va a necesitar mucho más que eso para poder deportar a una persona, porque también están los derechos de otra persona en contraposición. Así que tampoco es que sea... hay muchas instituciones, tanto la policía como el Ministerio de Relaciones Laborales, que tratamos de justamente de ir cambiando esta mentalidad de las instituciones y los funcionarios para ver tenemos que trabajar e incluso las mismas instituciones depurarse. Pero ¿cómo se depuran si no saben qué elementos son los malos? Por eso es necesario si es que no levanta queja, puede ser que la queja, a veces yo también hago quejas en otras instituciones de otros servicios, puede ser que tengan eco, puede ser que no lo tengan eco. Le digo en nuestras manos, dejémonos en la mano de otro para que sea otra persona la que de alguna manera también sea corresponsable de esas situaciones. Y gracias más bien, María, por el testimonio que siempre es enriquecedor para muchas personas, pero que va también generando como dejarle Bueno, hemos tenido Bueno, gracias a ustedes, hermano. La un verdad que poco, la hermana como que se congeló. así se frizó, pero creo que ha sido un excelente tiempo. ¿Saben qué se me ocurre? Sé que muchos de ustedes ya quieren contar alguna cosa o algo así, y me parece que está bien. Aquellos que estén en el grupo del WhatsApp pueden, si tienen alguna pregunta, o pueden escribírmela a mí, que yo estaré con gusto conversando con la doctora, poniéndole el caso y viendo, buscando algún medio de solución. Parece que a veces es un poquito como más de entrada, ¿no? Quiero agradecerles a todos su presencia. Sé que sí hay preguntas y quería preguntarle a la doctora, espero que ya mismo ingrese. Primero, bueno, el material también lo vamos a tener, pero también quería preguntarle si hay alguna parte 2, ¿no? Porque de verdad que ha sido muy bueno el tema, ¿no? Muy, muy, muy bueno el tema. Y pues esperamos haber dado algún tipo de luz. Cierto es, quisiéramos tener alguna solución para todos los inconvenientes, los problemas y los casos que se suscitan. Sin embargo, creo que le hemos dado un poco de luz y también queremos darle ánimos para que ustedes puedan
seguir adelante en esta lucha que de verdad es de todos. Siéntanse respaldados, paz y esperanza está con ustedes. No tengan temor. También vi ahí que Manos Venezolanas y hay muchas fundaciones que se están moviendo a favor del migrante. Nosotros, como Paz y Esperanza, muy pendientes de ustedes. Ánimo, ánimo, ¿no? Si tienen alguna pregunta mucho mayor, pueden, como les dije, escribirlo y estaremos dando solución. Con todo, pues creo que ha sido una excelente jornada. Me estaba olvidando de dos cosas. Uno, acabo de pasarles un enlace que es el de asistencia. Por favor, llénenlo, por favor. Sí, ya le voy a agregar al grupo, ya le voy a agregar, ¿ya? Les pongo el enlace. Ese es el enlace de asistencia. Ya le voy a agregar, voy a copiar su número de una vez, ¿ya? 1886 0. ¿Ya? Bien. Y también ustedes... ¿Por dónde pasó el enlace? Por el chat del Zoom, ¿sí? Y recordarles que también la próxima semana sí tenemos capacitación. El próximo jueves es 19 a la misma hora por este mismo canal y con la misma calidad que hemos tenido en esta noche, que la tuvimos hace 15 días. Oiga, yo sé que usted no está arrepentido. ¿Qué le parece si para la siguiente semana usted tiene un invitado ahí? Vamos a hablar de el maltrato infantil, ¿no? Del abuso infantil y cómo prevenirlo. Como les decía también, la abogada, Susana Chepe, ella es una peruana también, participante y colaboradora de Paz y Esperanza, está lista para compartir con nosotros. Así que, como les dije, si tienen alguna consulta mayor, algo que quieran tratar, pueden escribir en el grupo y también pues yo le estaré haciendo llegar a la abogada Mayra, ¿no? Abogada, muchísimas gracias, ¿no? Creo que todo el mundo quiere decirle gracias en esta hora por tan excelente orientación. La verdad que da ánimos y también ganas de seguir adelante. Y pues queremos también tener el material, abogada, y de alguna forma pues seguimos en contacto, ¿sí? Creo que es el momento de despedirnos. Muchísimas gracias. Oiga, estos tiempos cuando son así de calidad no son cansosos, ¿sí o no? Nos quedamos con las ganas. Ustedes tienen ganas de seguir escuchando a la doctora un par de horas más, ¿sí o no? Pero también ella tiene que descansar, ¿no? Porque la agenda de ella es muy apretada también. De todo corazón, a nombre del pastor José Vinces, de todos los que hacemos Paz y Esperanza y de todo este grupo de hermanos venezolanos, estimada doctora Mayra, muchísimas gracias. Gracias por el hecho de poder estar aquí, ¿no? Compartir con nosotros. Yo tengo una dificultad porque no puedo hacer un capture. ¿Alguien puede tomar una fotito de paso? Si pueden abrir su cámara, Greidali, usted que es la paparazzi, no sé si digo bien, ¿no? La paparazzi, alguien que pueda tomar una fotito, por favor, de todos, sonrían, pónganse su mejor sombrero, la mejor sonrisa venezolana ahí, eso es, Enrique, así, ¿no? Enseñando los dientes, sí, como cuando comemos, ¿cuál es la comida típica? Ay, esperen, Pabellón. Bueno, no quería que les dé hambre, pero bueno, ya saben, ¿no? Arepa. Y yo probé una vez algo de choclo así medio dulce con queso, Dios mío, qué rico. Yo no sé, pero qué rico, con todo. Mandoca, hermano, esa era mandoca. Alguien que pueda hacer un capture, por favor, y lo pasa al grupo, gracias. Alguien que haga, espera, déjenme ahí, a ver. Ahí sí, sonrían, por favor, sonrían, los que tienen mascarillas, sonrían. William Castro. ¿Puedes hacer una foto, Alicia? Gracias. Sí, sonrían, por favor. Los venezolanos tienen una linda sonrisa, ¿no? Así que yo me siento aquí como que estoy como raro ante tantos guapos y guapas, ¿no? Pero muchas gracias por haber estado con nosotros.